La muerte es uno de los mayores misterios de la existencia humana, una certeza inevitable que todos compartimos. Ante lo desconocido, ya sea el origen del universo, la muerte o lo que sucede después, nuestra mente inconsciente crea símbolos para darle sentido a estas cuestiones. Por eso, todas las religiones tienen relatos sobre la vida después de la muerte, transmitidos a través de mitos que reflejan preocupaciones fundamentales de la humanidad. Y estos mitos no son solo historias inventadas, sino expresiones de algo profundamente arraigado en la psique humana. En psicología, a esto se le llama arquetipo, un patrón heredado de pensamientos y comportamientos presente en todas las culturas, religiones, mitos, cuentos de hadas, fantasías y sueños nos ayudan a entender cómo nuestro inconsciente percibe la muerte, mientras que los mitos pasan por filtros culturales que pueden distorsionar su mensaje original. Los sueños surgen de manera espontánea y sin prejuicios. Por eso, pueden ser una de las formas más auténticas de comprender nuestra relación con la muerte. La psicología junguiana nos enseña que los sueños no pueden ser manipulados, excepto en raros casos de soñadores lúcidos, ya que representan de cierta manera la voz de la propia naturaleza dentro de nosotros. Los sueños no son algo que inventamos, simplemente suceden. No aparecen para entretenernos o satisfacer nuestra curiosidad intelectual, sino para mostrarnos lo que realmente necesitamos saber. Son la expresión más pura del inconsciente, mensajes directos que provienen de un nivel más profundo de la psique. En lugar de crear teorías sobre los sueños, como hacen otras corrientes psicológicas, Carl Jung desarrolló un método llamado amplificación, una forma de analizar los sueños conectando sus símbolos con mitos, historias y tradiciones culturales a lo largo del tiempo. Si en un sueño aparece un pájaro, por ejemplo, no basta con analizarlo de manera aislada, sino que hay que preguntarse, ¿qué papel simbólico tiene el pájaro en las mitologías, religiones y fantasías de la humanidad? Gran parte de Mindonesiek, la literatura sobre la muerte, se centra en su impacto en la personalidad humana, analizando los procesos de conciencia que pueden observarse y describirse externamente. Pero lo que ocurre en las profundidades del inconsciente rara vez se discute. ¿Qué nos dicen los sueños sobre la muerte? Esta pregunta llevó a la analista junguiana Marie-Louise von Franz a escribir su influyente libro On Dreams and Death, donde explora lo que el inconsciente revela sobre la muerte y la posibilidad de que haya algo más allá. Tras la publicación del libro, von Franz y su equipo iniciaron un proyecto de investigación llamado La Alquimia de la Muerte, en el cual recopilaron alrededor de 2.500 sueños relacionados con la experiencia de la muerte. Lo que descubrieron fue sorprendente. Ninguno de estos sueños indicaba un final absoluto, sino una gran transformación. En su trabajo con pacientes de edad avanzada, von Franz encontró un patrón recurrente en sus sueños, los cuales parecían señalar una continuidad de la existencia más allá de la muerte física. Ella escribe, es cierto, como Jung enfatizó, que el inconsciente no le da demasiada importancia al final abrupto de la vida corporal y actúa como si la vida psíquica del individuo, es decir, el proceso de individuación, simplemente continuara. El inconsciente cree claramente en una vida después de la muerte. Marie-Louise von Franz, On Dreams and Death. Los sueños parecen mostrarnos que la muerte no es el final, sino más bien una transición hacia otro tipo de existencia. Es cierto que la muerte marca el fin de la vida corporal, pero la mayoría de nosotros estamos tan identificados con nuestro cuerpo físico que creemos que cuando éste muere todo se acaba. La mayor dificultad que tenemos para imaginar nuestra propia vida después de la muerte puede deberse al hecho de que, mientras estamos vivos, nos identificamos casi por completo con el cuerpo. Marie-Louise von Franz, On Dreams and Death. Esta idea tiene paralelos en muchas tradiciones espirituales. En el hinduismo, por ejemplo, el objetivo es desprenderse de la ahamkara, el ego o identidad cotidiana, y comprender que en realidad somos el Atman, el verdadero yo que trasciende el cuerpo físico. La ilusión del mundo material,
conocida como Maya, nos hace creer que nuestra identidad se reduce al cuerpo y a lo que percibimos con los sentidos. Para superar esta ilusión, es necesario reconocer que el Atman es idéntico a Brahman, la realidad última. En el ámbito científico, estudios recientes también sugieren que la conciencia podría no estar limitada al cuerpo físico. El psiquiatra estadounidense Raymond Moody acuñó el término experiencia cercana a la muerte, SM, en su libro de 1975, Life After Life, donde describe patrones comunes en personas que estuvieron clínicamente muertas y regresaron a la vida. Entre estos relatos se repiten experiencias como ver el propio cuerpo desde afuera, sentir una paz inmensa, estar libre de dolor, flotar a través de un túnel oscuro, encontrarse con seres de luz, revivir momentos del pasado en cuestión de segundos y tener la sensación de haber regresado a casa. Algunos describen este estado como más real que la propia realidad. Desde entonces, múltiples estudios han profundizado en las SM, sugiriendo que la conciencia podría ser no alocal, es decir, que sigue existiendo incluso cuando el cerebro es declarado clínicamente muerto. Esto plantea una pregunta muy interesante. ¿Y si el cerebro no fuera el generador de la conciencia, sino solo un receptor? ¿Qué tienen en común los sueños y las experiencias cercanas a la muerte? Lo que hace que los sueños y las SM sean tan fascinantes es que ambos parecen señalar el mismo fenómeno: la muerte como un proceso de transformación, en lugar de un final absoluto. Si el inconsciente cree en la continuidad de la existencia después de la muerte, y las experiencias cercanas a la muerte describen una realidad más allá de lo físico, tal vez sea hora de replantearnos cómo concebimos el fin de la vida. A lo largo de la historia, la humanidad ha creado mitos, religiones y filosofías para tratar de comprender el misterio de la muerte. Pero quizá, en vez de buscar respuestas solo en textos sagrados o en la ciencia, deberíamos mirar hacia adentro, hacia los sueños, hacia las historias que nuestra propia psique nos cuenta mientras dormimos. Después de todo, si hay algo que nos enseña la psicología junguiana, es que el inconsciente tiene su propia sabiduría y muchas veces nos revela verdades que nuestra mente consciente aún no comprende. Los sueños son uno de los fenómenos más misteriosos de la psique humana. Ocurren cada noche, sin que tengamos control sobre ellos, trayendo imágenes y narrativas que muchas veces parecen desconectadas de nuestra realidad cotidiana. Desde la perspectiva junguiana, los sueños no son simples inventos de la mente consciente, sino manifestaciones directas del inconsciente, fragmentos de algo mucho más profundo, que nos habla en su propio lenguaje, lleno de símbolos y arquetipos. Carl Jung se dio cuenta de que los sueños no son algo que nuestra mente racional inventa, ni aparecen solo para satisfacer nuestra curiosidad intelectual. Simplemente suceden, trayendo mensajes que, de algún modo, son esenciales para nuestro desarrollo. En lugar de crear teorías sobre los sueños, como hicieron muchas corrientes psicológicas, Jung adoptó un enfoque diferente: la amplificación. En vez de interpretar un sueño de manera aislada, buscaba paralelos en mitologías, relatos históricos y tradiciones culturales para ampliar su significado. Si alguien soñaba con un pájaro, por ejemplo, la cuestión no era solo ¿qué significa este pájaro para mí?, sino también qué representa el pájaro en diferentes culturas, religiones y mitologías a lo largo de la historia de la humanidad. Pero, ¿qué pasa cuando los sueños hablan de la muerte? ¿Qué nos dice el inconsciente sobre este gran misterio? Esta pregunta llevó a la analista junguiana Marie-Louise von Franz a escribir On Dreams and Death, una obra pionera que explora la relación entre los sueños y la muerte, y si realmente existe algún tipo de continuidad más allá del fin de la vida física. Después de publicar el libro, ella y un grupo de colegas iniciaron un proyecto de investigación llamado La Alquimia de la Muerte, en el que recopilaron alrededor de 2.500 sueños relacionados con este tema. Los resultados fueron sorprendentes. Ninguno de estos sueños sugería un final absoluto. Al contrario,
Todos indicaban transformación, cambio y continuidad. Trabajando con pacientes de edad avanzada, von Franz notó que sus sueños sugerían constantemente una transición, como si la psique no percibiera la muerte como un punto final. Ella escribió: en efecto, como Jung enfatizó, el inconsciente parece dar poca importancia al fin abrupto de la vida corporal y actúa como si la existencia psíquica del individuo, es decir, el proceso de individuación, simplemente continuara. El inconsciente, de manera bastante evidente, cree en una vida después de la muerte. Si los sueños reflejan la sabiduría profunda de la psique, entonces, ¿qué nos están tratando de decir sobre la muerte? ¿Es posible que de alguna manera nuestra conciencia trascienda el cuerpo físico? En la tradición hindú, el objetivo final del viaje espiritual es desprenderse de la ahamkara, el yo cotidiano, el ego, y reconocer que en realidad somos el Atman, nuestra verdadera esencia, que trasciende el cuerpo y la mente. La ilusión de la separación entre el individuo y el todo se llama Maya, un velo que nos hace creer que solo el mundo material es real. Cuando ese velo se levanta, uno se da cuenta de que el Atman y el Brahman, la realidad última, son lo mismo. Esta idea resuena mucho con los relatos de experiencias cercanas a la muerte, SMs, un fenómeno que ha sido estudiado ampliamente desde que el psiquiatra Raymond Moody popularizó el término en su libro Life After Life, 1975. Personas que han pasado por SMs describen sensaciones de paz absoluta, una sensación de libertad del cuerpo físico, encuentros con seres de luz y un estado de conciencia expandida en el que el tiempo y el espacio dejan de tener sentido. Muchos dicen que ven toda su vida en un solo instante y que sienten que finalmente han regresado a casa, como si esa realidad fuera más real que la vida cotidiana. Curiosamente, este fenómeno no es algo nuevo. Relatos de estados similares aparecen en muchas tradiciones espirituales y filosóficas. En el antiguo Egipto, se creía que al morir, el alma pasaba por un juicio en el que su corazón era pesado contra la pluma de la diosa Maat. En el Tíbet, el bardo Todol, conocido como el libro tibetano de los muertos, describe el viaje de Mindamens, la conciencia después de la muerte, y los desafíos que enfrenta antes de la posible liberación espiritual. Incluso Carl Jung tuvo su propia experiencia cercana a la muerte en 1944, después de sufrir un ataque al corazón. Durante ese episodio, relató haber visto la Tierra desde el espacio, sintiendo una libertad absoluta. Pero cuando fue llamado de regreso, experimentó una profunda decepción. Para él, la realidad cotidiana se sintió artificial, como un sistema de cajas, como si estuviera atrapado de nuevo en una ilusión. Pero ¿por qué esa sensación de estar atrapado al regresar? Una teoría sugiere que el cerebro, en lugar de generar la conciencia, podría ser solo un receptor que sintoniza la conciencia en una frecuencia más baja, limitando nuestra percepción a la realidad física. Si la conciencia no estuviera restringida por el cuerpo, su verdadera naturaleza podría ser mucho más vasta. Muchos relatos de SMs mencionan el encuentro con un ser de luz, que algunos interpretan como una personificación de lo que Jung llamaría el self, el centro de la psique, la totalidad del ser. Algunas personas describen una fusión con esta entidad, sintiéndose parte de un todo más grande, pero sin perder completamente su identidad. En otras palabras, el ego no desaparece por completo, sino que se integra en algo mucho más amplio. La investigación de von Franz también identificó un fenómeno intrigante: ciertos sueños premonitorios sobre la muerte. En algunos casos, personas tuvieron sueños simbólicos que tiempo después se revelaron como premoniciones de su propia muerte o la de alguien cercano. En estos sueños, la muerte nunca se presentaba como un final absoluto, sino como un paso a otra etapa, una transición a un nuevo estado de existencia. ¿Qué significa esto? ¿Serán los sueños un vistazo a lo que nos espera más allá de la vida? ¿O simplemente reflejan una necesidad psicológica
de darle sentido a la muerte? Sea cual sea la respuesta, hay algo que parece claro. Tanto los sueños como las experiencias cercanas a la muerte nos muestran que la conciencia es mucho más que una simple función del cerebro. Lo que llamamos yo podría ser solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Si aceptamos esta posibilidad, entonces la muerte quizá no sea un final, sino solo un cambio de estado, como atravesar un portal hacia otra dimensión de existencia. Los sueños son ventanas misteriosas a nuestro inconsciente. Todas las noches al dormir, nos sumergimos en mundos que parecen tener sus propias reglas, llenos de símbolos, historias y emociones que a veces desafían la lógica de la vida despierta. En la psicología junguiana, los sueños no son solo fantasías aleatorias ni deseos reprimidos. Son mensajes del inconsciente, una voz profunda que trata de guiarnos, especialmente en momentos críticos de la vida. Y quizá no haya momento más crucial que la cercanía de la muerte. Cuando alguien está enfrentando la muerte, ya sea por edad avanzada o por una enfermedad terminal, el enfoque correcto de un psicólogo no es imponer creencias sobre la vida después de la muerte, sino explorar los sueños del paciente, dejando espacio para que éstos revelen su propio significado. Es el paciente y solo él quien decide en qué creer. El sueño, como expresión de la naturaleza o del instinto, ayuda a la persona a morir en paz, en armonía consigo misma, permitiéndole vivir plenamente hasta su último suspiro. Es como si el sueño ayudara a deshacer los nudos internos, haciendo que el proceso de morir sea menos aterrador y más natural. Un escéptico podría argumentar que los sueños solo reflejan deseos reprimidos, pero esta visión simplista no se sostiene frente a la complejidad del mundo onírico. De hecho, los sueños muchas veces muestran una especie de evento natural psíquico, algo que surge de una profundidad más allá del ego y sus deseos. En muchos casos, especialmente cuando la persona no tiene conciencia de su estado terminal, los sueños pueden ser brutalmente sinceros, mostrando la muerte sin filtros, casi como si el inconsciente intentara advertirle que es hora de soltar cualquier ilusión. Un caso notable es el de una mujer con cáncer que soñó que su reloj de pulsera estaba roto. Cuando intentó arreglarlo, el relojero le dijo que no tenía solución. Días después, soñó que su árbol favorito se había caído al suelo. Para ella, el mensaje era claro e inevitable. El final estaba cerca. Aunque al principio el impacto fue fuerte, logró aceptar su destino. Curiosamente, después de esa aceptación, sus sueños volvieron a la normalidad y terminó viviendo varios años más. Esto nos lleva a una distinción clave. Soñar con la muerte no significa necesariamente que la muerte está cerca. Hay sueños que pueden predecirla, sí, pero también hay aquellos que simplemente nos invitan a reflexionar sobre nuestra mortalidad. Un recordatorio de que tarde o temprano todos enfrentaremos el final. El efecto de estos sueños varía. Para algunos pueden ser un golpe que los despierta a la vida, para otros una preparación tranquila para lo inevitable. En la tradición hindú, el objetivo final del viaje espiritual es desprenderse de la ahamkara, el yo cotidiano, el ego, y reconocer que en realidad somos el Atman, nuestra verdadera esencia que trasciende el cuerpo y la mente. La ilusión de la separación entre el individuo y el todo se llama Maya, un velo que nos hace creer que solo el mundo material es real. Cuando ese velo se levanta, uno se da cuenta de que el Atman y el Brahman, la realidad última, son lo mismo. Esta idea resuena mucho con los relatos de experiencias cercanas a la muerte, SMs, un fenómeno que ha sido estudiado ampliamente desde que el psiquiatra Raymond Moody popularizó el término en su libro Life After Life, 1975. Personas que han pasado por SMs describen sensaciones de paz absoluta, una sensación de libertad del cuerpo físico, encuentros con seres de luz y un estado de conciencia expandida en el que el tiempo y el espacio dejan de tener sentido. Muchos dicen que ven toda su vida en un solo instante y que sienten que finalmente han regresado a casa, como si esa realidad fuera más real que la vida cotidiana.
Curiosamente, este fenómeno no es algo nuevo. Relatos de estados similares aparecen en muchas tradiciones espirituales y filosóficas. En el antiguo Egipto, se creía que al morir el alma pasaba por un juicio en el que su corazón era pesado contra la pluma de la diosa Maat. En el Tíbet, el bardo Todol, conocido como el libro tibetano de los muertos, describe el viaje de la conciencia después de la muerte y los desafíos que enfrenta antes de la posible liberación espiritual. Incluso Carl Jung tuvo su propia experiencia cercana a la muerte en 1944, después de sufrir un ataque al corazón. Durante ese episodio, relató haber visto la Tierra desde el espacio, sintiendo una libertad absoluta. Pero cuando fue llamado de regreso, experimentó una profunda decepción. Para él, la realidad cotidiana se sintió artificial, como un sistema de cajas, como si estuviera atrapado de nuevo en una ilusión. Pero ¿por qué esa sensación de estar atrapado al regresar? Una teoría sugiere que el cerebro, en lugar de generar la conciencia, podría ser solo un receptor que sintoniza la conciencia en una frecuencia más baja, limitando nuestra percepción a la realidad física. Si la conciencia no estuviera restringida por el cuerpo, su verdadera naturaleza podría ser mucho más vasta. Muchos relatos de SMs mencionan el encuentro con un ser de luz, que algunos interpretan como una personificación de lo que Jung llamaría el self, el centro de la psique, la totalidad del ser. Algunas personas describen una fusión con esta entidad, sintiéndose parte de un todo más grande, pero sin perder completamente su identidad. En otras palabras, el ego no desaparece por completo, sino que se integra en algo mucho más amplio. La investigación de von Franz también identificó un fenómeno intrigante: ciertos sueños premonitorios sobre la muerte. En algunos casos, personas tuvieron sueños simbólicos que tiempo después se revelaron como premoniciones de su propia muerte o la de alguien cercano. En estos sueños, la muerte nunca se presentaba como un final absoluto, sino como un paso a otra etapa, una transición a un nuevo estado de existencia. ¿Qué significa esto? ¿Serán los sueños un vistazo a lo que nos espera más allá de la vida? ¿O simplemente reflejan una necesidad psicológica de darle sentido a la muerte? Sea cual sea la respuesta, hay algo que parece claro. Tanto los sueños como las experiencias cercanas a la muerte nos muestran que la conciencia es mucho más que una simple función del cerebro. Lo que llamamos yo podría ser solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Si aceptamos esta posibilidad, entonces la muerte quizá no sea un final, sino solo un cambio de estado, como atravesar un portal hacia otra dimensión de existencia, SIS. Sueños son ventanas misteriosas a nuestro inconsciente. Todas las noches, al dormir, nos sumergimos en mundos que parecen tener sus propias reglas, llenos de símbolos, historias y emociones que a veces desafían la lógica de la vida despierta. En la psicología junguiana, los sueños no son solo fantasías aleatorias, ni deseos reprimidos. Son mensajes del inconsciente, una voz profunda que trata de guiarnos, especialmente en momentos críticos de la vida, y quizá no haya momento más crucial que la cercanía de la muerte. Cuando alguien está enfrentando la muerte, ya sea por edad avanzada o por una enfermedad terminal, el enfoque correcto de un psicólogo no es imponer creencias sobre la vida después de la muerte, sino explorar los sueños del paciente, dejando espacio para que estos revelen su propio significado. Es el paciente, y solo él, quien decide en qué creer. El sueño, como expresión de la naturaleza o del instinto, ayuda a la persona a morir en paz, en armonía consigo misma, permitiéndole vivir plenamente hasta su último suspiro. Es como si el sueño ayudara a deshacer los nudos internos, haciendo que el proceso de morir sea menos aterrador y más natural. Un escéptico podría argumentar que los sueños solo reflejan deseos reprimidos, pero esta visión simplista no se sostiene frente a la complejidad del mundo onírico. De hecho, los sueños muchas veces muestran una especie de evento natural psíquico, algo que surge de una profundidad más allá del ego y sus deseos.
En muchos casos, especialmente cuando la persona no tiene conciencia de su estado terminal, los sueños pueden ser brutalmente sinceros, mostrando la muerte sin filtros, casi como si el inconsciente intentara advertirle que es hora de soltar cualquier ilusión. Un caso notable es el de una mujer con cáncer que soñó que su reloj de pulsera estaba roto. Cuando intentó arreglarlo, el relojero le dijo que no tenía solución. Días después, soñó que su árbol favorito se había caído al suelo. Para ella, el mensaje era claro e inevitable. El final estaba cerca. Aunque al principio el impacto fue fuerte, logró aceptar su destino. Curiosamente, después de esa aceptación, sus sueños volvieron a la normalidad y terminó viviendo varios años más. Esto nos lleva a una distinción clave. Soñar con la muerte no significa necesariamente que la muerte está cerca. Hay sueños que pueden predecirla, sí, pero también hay aquellos que simplemente nos invitan a reflexionar sobre nuestra mortalidad. Un recordatorio de que, tarde o temprano, todos enfrentaremos el final. El efecto de estos sueños varía. Para algunos, pueden ser un golpe que los despierta a la vida. Para otros, una preparación tranquila para lo inevitable. Al final, quizá el mayor misterio de la vida no sea la muerte en sí, sino la forma en que nuestro inconsciente parece estar de alguna manera siempre en contacto con lo eterno. Jung decía que la sensación intensa de calor en ciertos sueños y experiencias espirituales era, paradójicamente, un reflejo del frío del mundo de los muertos. Según él, este frío provocaba una reacción física extrema, como si el cuerpo intentara defenderse de la cercanía de la muerte. Algunas tradiciones y relatos místicos sugieren que las apariciones absorben energía de los vivos para manifestarse. Quienes afirman haber tocado fantasmas a menudo describen una especie de vibración eléctrica, lo que refuerza la idea de que hay un intercambio de energía entre ambos mundos. Sea como sea, el mensaje es claro. El mundo de los vivos y el de los muertos no deberían acercarse demasiado, porque esa cercanía puede ser peligrosa para ambos. Los llamados sueños metapsíquicos parecen apuntar a una verdad profunda. Lo que llevamos más allá de la muerte es la esencia del self, que logramos extraer del inconsciente e integrar en nuestra psique. Si esta idea es cierta, mientras más conscientes seamos del self en vida, menos tendremos que enfrentarlo en el momento de la muerte, y tal vez incluso después de ella. Esto sugiere que alcanzar un estado de conciencia plena y completud psíquica en vida es clave para lo que nos espera del otro lado. Ahora, veamos algunos casos de sueños relacionados con la muerte y exploremos los arquetipos y símbolos que aparecen en ellos. La idea de que la muerte es solo una transición y no un final absoluto está profundamente arraigada en la psique humana. Desde los mitos más antiguos hasta las experiencias de casi muerte más recientes, encontramos relatos de personas que han visto a sus padres fallecidos, guías espirituales o incluso figuras desconocidas esperándolos en el otro lado. Jung y von Franz notaron que muchas veces los sueños de personas cercanas a la muerte incluyen imágenes de viajes, de cruzar ríos, montañas o bosques. Estas imágenes reflejan el paso a otra dimensión de la existencia. Un caso interesante es el de un hombre que soñó con un bosque siendo talado por leñadores, solo para verlo renacer poco después. Un símbolo poderoso del ciclo vida-muerte-renacimiento. Los sueños no solo nos preparan para la muerte, sino que también pueden revelar un conocimiento ancestral sobre lo que hay más allá. En algunas tradiciones chamánicas, se cree que el espíritu de los muertos sigue aprendiendo en otra realidad, completando lo que quedó pendiente en su vida terrenal. Esta idea también aparece en los relatos de Jung sobre sueños en los que su esposa fallecida seguía estudiando la leyenda del Grial. ¿Será esto solo un reflejo del inconsciente o una verdadera comunicación con otra dimensión de la existencia? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que nuestra psique parece poseer un conocimiento profundo sobre la muerte y sus misterios. Tal vez al integrar este conocimiento en vida, podamos no solo perder el miedo a la muerte, sino también vivir con mayor plenitud,
entendiendo que la conciencia no se apaga con el último aliento. La muerte suele representarse como un anciano, con una guadaña, el instrumento del dios de la cosecha, Saturno, que corta el trigo. Un símbolo que nos recuerda que el ser humano, en esencia, es como el grano que es segado. En el antiguo Egipto, el dios Osiris, con quien cada persona se identificaba después de la muerte, era llamado simplemente trigo. Así, el grano depositado en la tierra representaba al Osiris muerto, mientras que el grano que germinaba simbolizaba al Osiris renacido. El paraíso egipcio, conocido como los campos de juncos, era una tierra fértil donde el trigo y la cebada crecían más altos que en nuestro mundo. En sus rituales, los egipcios colocaban semillas de trigo y bulbos de flores entre los vendajes de las momias o en recipientes cercanos al cuerpo, regándolos con agua. Si brotaban, se interpretaba como una señal de resurrección. Esta idea arquetípica, que los muertos, al igual que la vegetación, pueden renacer, resuena profundamente en nuestra psique, simbolizando el misterio de la muerte y la renovación. No es coincidencia que la imagen de la naturaleza reaparezca constantemente en los sueños de personas gravemente enfermas. Las flores, en particular, se han convertido en un símbolo universal de la vida que trasciende la muerte, representando lo eterno que habita en cada uno de nosotros. La forma mandálica de las flores apunta a nuestro yo profundo. Incluso Buda, el iluminado, no solo se sienta sobre un loto, sino que adopta la posición de loto en su meditación, ilustrando esa conexión con la esencia interior. Una paciente y amiga de Marie-Louise von Franz tuvo la siguiente visión durante un ejercicio de imaginación activa momentos antes de su muerte. El misterio de la flor está dentro de mí. Yo soy ella y ella es yo. Ha entrado en mi ser y se ha transformado en un ser humano. Yo soy esa flor radiante de la que brota una fuente. ¿Será que soy eso? A partir de ahora, cuando me acerque a la flor, sabré que estoy entrando en mí misma. Miro la flor. Al meditar sobre ella me transformo en una flor, enraizada y eternamente radiante. Así asumo la forma de la eternidad. Esto me completa por completo. Como flor, como centro, nadie puede herirme. Estoy protegida de esta manera. La mayor parte del tiempo tendré que regresar a mi forma humana, pero una y otra vez podré convertirme en la flor. Esto me llena de alegría porque hasta hace poco no sabía que esto era posible. Solo veía la flor como un objeto. Ahora sé que también puedo ser ella. Marie-Louise von Franz, en sueños y en la muerte nuestras. Ofrendas de flores y coronas en los funerales no solo simbolizan nuestro sentimiento de compasión. En un nivel más profundo, funcionan como una especie de magia de resurrección, representando el regreso de quienes partieron en una nueva forma de existencia. Otro símbolo que aparece con frecuencia en los sueños relacionados con la muerte es el fuego, que representa la regeneración de los muertos. Aunque solemos verlo como algo destructivo, el fuego también cumple una función purificadora. Durante mucho tiempo, la idea de un fuego que castiga, el infierno, y uno que purifica, el purgatorio, no estaba claramente diferenciada. Orígenes. De Alejandría, quien murió en el año 253 d.C., fue uno de los primeros en defender la idea del purgatorio. Para él, el infierno era solo un lugar de castigo temporal y limitado, rechazando la idea de una condena eterna. En este sentido, el purgatorio actuaba como una verdadera catarsis, castigando únicamente a aquellos que no podían ser enseñados. En el inframundo egipcio, se decía que era necesario atravesar un lago de fuego, capaz tanto de destruir como de salvar. En uno de los conjuros funerarios de los famosos textos de los sarcófagos, que datan del año 2100 a.C., se lee: «Soy lo informe en medio del fuego, entro en las llamas y salgo de ellas. Las llamas brillantes no me dañan, no me queman. Este fuego consume todo lo que es superficial y falso, dejando solo lo que es eterno». El apóstol Pablo se refería a Cristo como la base eterna sobre la que cada uno construye su obra. Si alguien construye sobre el fundamento con oro, plata,
piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se manifestará, pues el día la revelará, porque será revelada por el fuego, y el fuego probará de qué tipo es la obra de cada uno. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3, 10, 13, 6, 19. El hombre que soñó que la vida continuaba en un bosque superior, comenzó a ver la muerte con más calma. Sin embargo, no podía deshacerse de la amarga sensación de partir tan joven, con tantos sueños y deseos aún por cumplir. En medio de ese torbellino de emociones, tuvo otro sueño. Vio un bosque verde aún no tocado por el otoño. Una llama intensa lo consumía todo, destruyéndolo por completo. Fue una visión aterradora. Después caminaba por un área que se había convertido en carbón y cenizas. Sin embargo, en el centro destacaba una enorme piedra roja y redonda. Sin ninguna señal de haber sido tocada por el fuego, el soñador pensó: esta piedra no fue afectada ni siquiera ennegrecida por el fuego. Marie-Louise von Franz en Sueños y en la muerte. Aunque el fuego destruye la vegetación, al final siempre queda algo indestructible. Ese algo es el Lapis Philosophorum, la piedra filosofal de los alquimistas, símbolo del self, la esencia verdadera que permanece inmutable. Muchos textos alquímicos enfatizan que esta piedra es capaz de resistir al fuego. Desde los primeros tiempos de la alquimia, la creación del lápiz ha estado ligada a la idea de la muerte. La prima materia, o el material básico necesario para crear la piedra, debe pasar por la fase de nigredo, ennegrecimiento, que simboliza la mortificación y la descomposición, tal como ocurre con la naturaleza cuando recicla sus nutrientes. Luego viene la fase de albedo, blanqueamiento, que purifica el alma, y finalmente la fase de rubedo, enrojecimiento, donde los opuestos, el sol y la luna, se unen, culminando en la creación del lápiz y el cierre de la gran obra. Incluso si el hombre debe partir a través de una catástrofe, su núcleo más profundo, la piedra roja, permanecerá intacto. Así, la piedra filosofal se convierte en un símbolo de aquella parte de nuestra existencia que trasciende la muerte y permanece eterna. Este viaje simbólico, lleno de metáforas y arquetipos, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza cíclica de la vida. Nos enseña que a pesar de los finales aparentes, siempre hay un nuevo comienzo, una renovación que se manifiesta tanto en la naturaleza como en nuestro propio ser. Cada símbolo, ya sea el trigo que vuelve a crecer, la flor que se transforma o el fuego que purifica, revela la profunda conexión entre el final y el inicio, entre la destrucción y la creación. Entonces, nos damos cuenta de que estos símbolos no se limitan solo a rituales antiguos o a la mitología de civilizaciones pasadas. Forman parte de nuestra vida diaria y de la manera en que enfrentamos los cambios. Así como el fénix que renace de sus cenizas, cada desafío, pérdida o giro inesperado, lleva dentro de sí la semilla de un nuevo comienzo. Esta visión nos invita a abrazar la impermanencia, entendiendo que cada final es, al mismo tiempo, una oportunidad para un renacimiento interior. Al comprender y aceptar este ciclo, aprendemos a valorar cada instante, transformando nuestro dolor en aprendizaje y nuestras pérdidas en portales hacia una existencia más plena y consciente, donde la esencia de nuestro ser permanece indestructible y eterna. La piedra filosofal, símbolo inmortal del cuerpo del fallecido, tiene una conexión profunda con el proceso de momificación en el antiguo Egipto. Para preservar el cuerpo y garantizar que se volviera divino y eterno, los egipcios lo sumergían en natrón, una sal natural. Curiosamente, la palabra natrón viene del término egipcio NTR, que significa Dios. Esto simbolizaba el acto de bañar el cuerpo con el líquido divino, asegurando así su eternidad. Esta idea de transformación, de muerte y renacimiento es esencial tanto en la mitología como en las prácticas alquímicas. El último sueño que Jung logró comunicar antes de su muerte también contenía un símbolo alquímico de totalidad. Describió un gran círculo de piedra, ubicado en un lugar elevado,
donde estaban grabadas las palabras: «Y esto será un signo para ti de totalidad y unidad». Este sueño refleja la búsqueda de Jung por integrar todas las partes del ser, representadas por la piedra, un símbolo de sanación, equilibrio y trascendencia. La piedra es un símbolo recurrente en experiencias de muerte y renacimiento, como se ve en el caso de un hombre que, tras ser herido en la guerra y quedar inconsciente, tuvo una visión impactante. Recuperó el conocimiento por un instante y vio a sus padres y el paisaje a su alrededor, hasta que se encontró con una gran piedra que, al voltearla, reveló cristales de montaña que formaban algo parecido a una catedral. Este símbolo de luz y transformación apareciendo al final de la vida nos recuerda que hay algo eterno en nosotros, algo que permanece intacto incluso frente a la destrucción. Otro símbolo fuerte relacionado con la muerte es el de la fruta. Al final de la vida, lo que queda es el fruto, que se conserva para la eternidad. Un hombre de 80 años, a punto de morir, soñó con la rama de un viejo ciruelo que, contra todo pronóstico, dio frutos, incluso ciruelas doradas. Ese milagro de vida y renacimiento se hizo presente en sus últimos momentos, reflejando la posibilidad de que nuestras acciones y experiencias, como los frutos de un árbol, sean preservadas para siempre en el más allá. En las enseñanzas gnósticas, el universo está compuesto de fuego, con una parte visible y otra invisible. La parte visible, como las hojas y ramas de un árbol, será destruida por el fuego al final, pero el fruto, el alma humana, que representa la imagen divina, perdura tras la muerte, almacenado en un granero celestial. El simbolismo del fruto como recompensa espiritual también aparece en otras tradiciones, como el hinduismo y el budismo, que ven nuestras acciones y experiencias como semillas que al final se transforman en los frutos de nuestro karma, definiendo nuestro destino espiritual. En la tradición cristiana, esta idea se concreta en la enseñanza de que, al juzgar las acciones de una persona por sus frutos, se revela la verdadera esencia de su vida. El fruto de nuestra existencia, es decir, nuestras decisiones y el sufrimiento consciente que enfrentamos, puede tener un impacto profundo en las generaciones futuras. Un hombre que pasó por grandes dificultades en su vida profesional, tuvo un sueño en el que una voz le decía: «Tu trabajo y tu vida, que soportaste conscientemente, han redimido a cientos en tu generación y tendrán una influencia iluminadora sobre cientos de generaciones futuras». Este sueño refuerza la idea de que el sufrimiento consciente, vivido con plenitud, trae una recompensa invisible, una compensación que trasciende la muerte. Esta recompensa, muchas veces descrita como el fruto dorado, la piedra filosofal o el cuerpo de diamante, representa la quinta esencia de la existencia humana. Es la meta final, la culminación de un viaje que va más allá de la vida y la muerte, simbolizando la unión entre lo humano y lo divino, entre lo finito y lo eterno. El simbolismo de la muerte, la piedra, el fruto y la transformación, nos enseña que al final, lo que permanece no es el cuerpo, sino el alma, que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio para alcanzar la verdadera inmortalidad. Estos símbolos representan el profundo viaje humano de autoconocimiento, sanación y, finalmente, de unión con lo divino. Al enfrentar nuestros miedos, nuestras sombras y nuestra propia muerte, podemos experimentar una verdadera renovación, una transformación interior que nos prepara para lo que viene, ya sea en esta vida o más allá de ella. El sufrimiento sin sentido es, sin duda, una de las experiencias más devastadoras de la vida humana, pero cuando logramos encontrarle un propósito, adquiere un significado completamente distinto. Esto quedó claro en una ocasión cuando Marie-Louise von Franz fue consultada por una mujer que atravesaba una crisis esquizofrénica severa. Desesperada, la mujer le preguntó: «¿Cuál es el sentido de mi vida? Estoy arruinada. Ni siquiera los medicamentos me funcionan ya. ¿Qué sentido puedes darle a mi vida?». Von Franz, con una calma profunda, le respondió: «Estás sufriendo por Dios». Al escuchar esas palabras, la mujer lo entendió de inmediato
y soltando un suspiro de alivio dijo: «Gracias, ahora puedo seguir viviendo». Este tipo de realización, encontrar un significado profundo en el sufrimiento, es lo que mantiene a las personas vivas, incluso en las condiciones más extremas. Si alguien acepta conscientemente su dolor y comprende que está haciendo algo por lo eterno dentro de sí, esa persona alcanza una realización esencial. Y como un fruto que madura, esa conciencia se manifiesta en el más allá, tal como nos enseña el libro de Job, donde la idea del sufrimiento con propósito trasciende el dolor físico y se convierte en algo sagrado. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras von Franz estaba refugiada en un albergue, tuvo que enfrentar la posibilidad de una muerte inminente. Sin embargo, más que temer a la muerte, lo que realmente le preocupaba era no poder terminar su obra. En ese momento tuvo una revelación clara. Lo más importante no era su vida personal, sino cumplir con su misión en esta existencia. Sintió con certeza que no moriría antes de completar su tarea, y esa sensación la acompañó hasta su vejez. Cuando logró terminar la mayor parte de su trabajo, se sintió en paz con la muerte, que finalmente llegó a los 83 años. Un ejemplo poderoso del significado del sufrimiento y la realización de una tarea se encuentra en el sueño de un paciente de Edward Edinger, un analista junguiano. Se me asignó una tarea casi imposible. En medio del bosque había un tronco de madera dura y pesada cubierto por la maleza. Tenía que descubrirlo, cortar o tallar de él un círculo y luego esculpir un diseño. El resultado debía ser preservado a toda costa, porque representaba algo único, algo que no se repetiría y que corría el riesgo de perderse. Al mismo tiempo, debía hacerse una grabación en cinta, describiendo en detalle qué era, qué representaba y todo su significado. Al final, tanto el objeto como la cinta debían ser entregados a la biblioteca pública. Edward Edinger, Ego and Archetype. Esta esencia única que representa la realización del espíritu humano es algo que necesita ser resguardado como un tesoro espiritual, similar al concepto gnóstico del granero celestial de Simón Mago, donde el fruto se guarda para la eternidad. Von Franz también presenció otro caso conmovedor con una mujer de 29 años que estaba en fase terminal. El cáncer ya se había extendido al cerebro y había entrado en coma. Aún así, su analista seguía visitándola y se quedaba en silencio a su lado. Un día, de repente abrió los ojos y, completamente consciente, le contó que había soñado que estaba junto a su cama en el hospital, con el sol iluminando la habitación y sintiéndose mejor que nunca. En el sueño, el médico entraba y le decía: «Sí, ya estás curada, puedes vestirte y salir del hospital». Pero al mirar su cama, vio su propio cuerpo con los ojos cerrados. Estaba muerta. Un día después, falleció. Este sueño de sanación y muerte es una metáfora poderosa de la transición de la vida a la muerte, recordándonos las enigmáticas palabras de Sócrates, quien, al morir, agradeció a Asclepio, el dios de la curación, por haberlo liberado de la enfermedad de la vida mediante la cura de la muerte. La joven en su sueño parecía entender que la verdadera sanación llegaba paradójicamente con la muerte del cuerpo físico, pero también con el renacimiento de su alma. La imagen del túnel oscuro es otra de las representaciones arquetípicas que suelen aparecer antes de la muerte. Muchas personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte, SM, describen una sensación de felicidad indescriptible, pero casi siempre, antes de llegar a ese estado, deben atravesar lo que parece ser un túnel oscuro, un espacio de transición. Cuando son obligadas a regresar a la vida, algunas relatan que tuvieron que cruzar el túnel de nuevo. Este túnel suele representarse en los sueños como un viaje hacia el oeste, hacia el lugar donde se oculta el sol. Von Franz señala que el símbolo más recurrente ante la proximidad de la muerte es el viaje. Esta idea se repite en la mitología egipcia, donde las almas de los fallecidos viajan con el dios Sol Ra en su barca, descendiendo al inframundo y, luego ascendiendo por el este, donde renacen con el nuevo amanecer. La orientación de las tumbas y la posición de los cuerpos en culturas antiguas
también reflejan esta creencia. La resurrección es, en esencia, un nuevo despertar. La muerte, entonces, no es el final, sino una transformación. Marca el cierre de un camino, pero también el inicio de otro. Así como el sol se oculta para volver a salir al día siguiente, nuestras vidas siguen ese ciclo eterno, donde el sufrimiento consciente y la misión cumplida se convierten en frutos que siguen floreciendo, mucho más allá de nuestra existencia física. La psique humana está profundamente ligada a la búsqueda de la luz, y simbólicamente, el sol representa la fuente de la conciencia. El deseo de luz es, en el fondo, el deseo de una mayor claridad mental, de una visión más profunda de la vida. Este simbolismo está presente en muchas tradiciones antiguas, como la costumbre de encender velas o antorchas en las habitaciones funerarias, tumbas y sepulturas. Este acto tiene un significado profundo. La luz que se enciende no es solo un gesto de respeto, sino también una especie de magia simbólica, una manera de afirmar que la vida, incluso después de la muerte, sigue brillando de alguna forma, y que con la muerte existe la posibilidad de despertar a una nueva conciencia. En los sueños, la muerte no siempre aparece como un túnel oscuro. A veces se manifiesta como una sombra pesada que se extiende sobre la persona que sueña, o como una nube densa que borra por completo la vista del mundo exterior. Este tipo de imagen puede reflejar la sensación de estar totalmente desconectado de la vida que se ha dejado atrás, como en la última visión de una mujer que, en un estado de imaginación activa, vio una flor que poco a poco era cubierta por una mancha negra. Esa mancha, que simbolizaba la muerte, oscureció su vista, cerrando para siempre su percepción del mundo exterior. Este oscurecimiento de los ojos no es solo un síntoma físico, sino también una señal de que el ego sigue demasiado aferrado al mundo visible, sin haber desarrollado una visión más profunda, más conectada con el alma. La historia de Min Momensinta, una joven que murió inesperadamente durante una cirugía, también ilustra este proceso de transición entre mundos. En su sueño, vio un pájaro negro en el fondo de un lago, muerto, y sintió una profunda compasión, queriendo sumergirse para salvarlo. Pero su esposo la detuvo, diciéndole que todo estaba como debía estar. Fue entonces cuando notó que el ojo del pájaro era un diamante brillante. Este sueño nos muestra cómo la muerte, aunque al principio se sienta como una oscuridad absoluta y un sentimiento de desesperanza, también guarda una verdad oculta y valiosa: el brillo del diamante que aparece cuando aceptamos la oscuridad. Ese estado inicial de tinieblas que muchas personas experimentan al acercarse a la muerte suele describirse como una profunda depresión, una sensación de vacío absoluto. Para algunos, la muerte trae esta sensación de desesperanza, que parece desconectar la conciencia del mundo exterior, haciendo que todo parezca sin sentido. Pero este estado de desánimo puede ser una forma en que la psique prepara a la persona para la transición, soltando lo que fue y dejando espacio para lo que viene. Estas imágenes sombrías nos recuerdan relatos de experiencias cercanas a la muerte, SM, como las documentadas por Raymond Moody. Él cuenta cómo algunas personas, después de estas experiencias, describieron haber estado en una especie de región intermedia, un limbo donde espíritus sin rumbo vagaban como sombras errantes, sin saber a dónde iban ni qué buscaban. Parecían estar perdidos, atrapados en la confusión, como si no supieran quiénes eran ni qué estaba pasando. Esa sensación de desorientación refleja lo que muchos enfrentan al acercarse a la muerte, una fase de transición en la que todo lo que tenía sentido antes, de repente, parece desvanecerse. Otro sueño recurrente antes de la muerte es aquel en el que una persona es visitada por un extraño, una figura desconocida que aparece de repente en su vida. Marie-Louise von Franz cuenta el caso de un empresario de poco más de 50 años, que tuvo un sueño revelador mientras estaba en terapia. Se despierta en medio de la noche, en una cama dentro de un cuarto oscuro, como si estuviera en un sótano. Una luz intensa entra por la ventana. De pronto, ve a un extraño en la habitación, una presencia que le provoca un miedo tan grande e inhumano
que se despierta sudando frío. Este sueño es una representación simbólica del encuentro con lo desconocido, con algo que desafía al ego a enfrentar sus propias sombras y sus miedos más profundos. Esa sensación de ser visitado por un extraño es una metáfora de lo que el ser humano enfrenta al acercarse a la muerte. El contacto con lo desconocido, con algo que no puede controlar, pero que es parte del proceso natural de la vida. Estos sueños nos invitan a mirar hacia el más allá con valentía, no solo con temor, porque es precisamente al atravesar lo desconocido cuando el espíritu puede alcanzar una comprensión más profunda y una verdadera aceptación de la muerte. En una ocasión, un hombre que estaba cerca de la muerte soñó que estaba en su casa. Cerró la puerta de su departamento y de repente sintió una presencia extraña. Al entrar en su habitación, vio a un hombre mayor, de unos 60 años, a quien había visto un par de veces en el tranvía. Ese hombre parecía la misma muerte. De repente, entró en su casa como si fuera un intruso y el soñador, aterrorizado, intentó huir, pero no logró cerrar la puerta con llave. Desesperado, tocó la puerta del vecino pidiendo ayuda, pero nadie respondió. Estaba completamente solo. Cuando regresó a su departamento, el hombre sombrío seguía ahí. Este sueño describe la sensación de que la muerte nos invade de manera inesperada, como un visitante no deseado que nos llena de miedo y nos hace sentir impotentes ante nuestra propia vulnerabilidad. La muerte muchas veces llega así, sin previo aviso, con una fuerza que no podemos detener, y al final nos deja solos frente a lo inevitable. En los sueños, la muerte muchas veces aparece como un lobo o un perro. En la mitología egipcia, Anubis, el dios con cabeza de perro, gobierna el inframundo. Entre los aztecas, Xolotl, el dios con cabeza de perro, está asociado con el fuego, el relámpago, la muerte y la mala suerte, además de ser un psicopompo, un guía de almas. En la mitología griega, Cerbero, el perro de 3 cabezas, custodia las puertas del Hades, el reino de los muertos. Estos animales, con su presencia silenciosa y amenazante, representan la transición del mundo de los vivos al de los muertos. Son guías o, en algunos casos, figuras que nos aterrorizan, obligándonos a enfrentar lo desconocido. La noche en que su madre falleció, Jung, sin saber aún la noticia, tuvo un sueño que simbolizaba su partida. Soñó que estaba en un bosque denso y oscuro, un paisaje ancestral y épico. De repente, escuchó un silbido estridente, y cuando miró vio salir de la maleza un enorme perro de caza con una boca aterradora. El perro pasó corriendo a su lado, y Jung entendió, en un instante de claridad, que el cazador salvaje lo había enviado para llevarse un alma. A la mañana siguiente, le informaron la muerte de su madre. Este sueño muestra cómo la muerte puede manifestarse en símbolos arquetípicos, como el lobo o el perro, criaturas que con su presencia fúnebre nos conducen hacia el más allá. Marie-Louise von Franz señala que la experiencia de encontrarse con un extraño o con el otro aparece sobre todo en los sueños de quienes no están familiarizados con la muerte o no la esperan. La muerte, en esencia, es un acto divino, y mientras menos nos relacionamos con ese lado oscuro de lo divino, más aterradora se vuelve. Sin embargo, las grandes religiones siempre han entendido que la vida y la muerte son 2 caras del mismo misterio divino que está detrás de nuestra existencia física. Aceptar la muerte como parte de ese ciclo es un paso crucial para comprender la vida de una manera más profunda. En los sueños sobre la muerte, el umbral entre la vida y el más allá es un tema recurrente. Una mujer soñó que veía una vela encendida en la ventana de su habitación del hospital. Cuando la vela se apagó, una ola de miedo la invadió, sintiendo cómo la oscuridad lo cubría todo a su alrededor. Pero entonces, la vela se encendió de nuevo al otro lado de la ventana, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Despertó con una profunda sensación de paz y, unas horas después, falleció. Este sueño muestra cómo la muerte se percibe como una transición, un cruce de un umbral invisible hacia otra forma de existencia. Aunque ella no sabía conscientemente lo que estaba por suceder,
Intuía que la luz seguiría brillando del otro lado, en otra dimensión. Von Franz compara este umbral con el horizonte de eventos en física, donde nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Lo que ocurre dentro de ese horizonte es irreconocible desde afuera, como si los muertos estuvieran en una realidad paralela que ya no podemos percibir, pero que sigue existiendo de manera silenciosa, fuera de nuestro alcance. A veces podemos vislumbrar esa realidad, como una luz en la distancia, pero no podemos atravesarla. Esa luz, tan brillante como enigmática, es mencionada por muchas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte. Cuando Jung tuvo sus visiones tras una de estas experiencias, su enfermera describió la escena como si estuviera envuelta en una luz radiante. Ese brillo no era cegador, sino acogedor, como si reflejara el momento en que alcanzamos una comprensión profunda, una realización de nuestra verdadera esencia. La luz, entonces, es un símbolo de conciencia expandida. Es la claridad que nos ilumina cuando entendemos algo en lo más profundo, cuando algo hace clic en nuestra mente y corazón. Los alquimistas, como Gerhard Dorn, veían esta luz como una ventana a la eternidad, un portal hacia una comprensión trascendental que se abre para quienes se entregan completamente a su camino de transformación interior. Así, la muerte no es el final, sino un proceso que nos revela una nueva visión, una nueva luz, algo que permanece con nosotros incluso cuando cruzamos el umbral entre los mundos. Un hombre que fue declarado clínicamente muerto por 23 minutos relató una experiencia intensa y transformadora. Describió: me movía a una velocidad increíble hacia una red brillante que vibraba con una energía fría en los puntos de intersección de sus fibras radiantes. La red era como una rejilla que no quería cruzar. Por un instante, mi movimiento se desaceleró, pero después ya estaba dentro de la rejilla. Al tocarla, la luz pulsante aumentó tanto que me consumió y al mismo tiempo me transformó. No sentí dolor. No fue una sensación placentera ni desagradable, pero me llenó por completo. Desde ahí todo cambió. Es difícil describirlo con palabras. Todo el conjunto se sentía como un transformador, un convertidor de energía, que me transportó a un estado sin forma, más allá del tiempo y el espacio. No es que estuviera en otro lugar, las dimensiones espaciales simplemente habían desaparecido. Estaba en otro estado del ser. Esta experiencia muestra que al cruzar el umbral de la conciencia, las nociones fundamentales de tiempo y espacio parecen disolverse. Jung insistía en que hay una parte de la psique humana que no está atada a estas limitaciones. Decía: en las capas más profundas de la psique, que llamamos inconsciente, existen cosas que desafían las categorías indispensables de nuestro mundo consciente, es decir, el tiempo y el espacio. La existencia de la telepatía en tiempo y espacio sigue siendo negada por los ignorantes. La atemporalidad y la ausencia de espacio deben ser, por lo tanto, una parte fundamental de la naturaleza de la psique. Para Jung, percibir algo más allá del tiempo y el espacio desafía nuestro entendimiento porque esas dimensiones no pueden captarse con la razón. Sin embargo, creía que existe una puerta, una ventana a la eternidad, que se abre para quienes están dispuestos a experimentar esa otra dimensión de la existencia. El teólogo cristiano Ladislaus Boros, en su libro The Mystery of Death, Awakening to Eternal Life, plantea una hipótesis interesante. En el momento de la muerte, cada persona enfrenta su última decisión, un juicio personal en el que elige aceptar o rechazar la presencia de Dios en su vida. Esa decisión se vuelve eterna porque el acto de elegir nos transforma en esencia. Para Boros, la muerte es como un día del juicio, donde, en el fondo, somos nosotros mismos quienes dictamos el veredicto. Desde la perspectiva del simbolismo alquímico, los opuestos se reconcilian en el momento final, como si la muerte fuera la manifestación de esa unión. Todo lo que en vida parecía fragmentado o irreconciliable, ahora se une e integra en el proceso de morir. Esta transformación es precisamente
lo que los sueños sobre la muerte parecen indicar, que la muerte no es el final, sino un proceso de transición consciente, una preparación para otro tipo de existencia. Marie-Louise von Franz, basándose en los sueños de personas en su lecho de muerte, plantea que más allá de la pregunta sobre si hay vida después de la muerte, lo realmente importante es entender nuestro propio proceso de transformación antes y durante la muerte. Sugiere que, aunque no sepamos qué forma o duración tendrá nuestra continuidad después de dejar el cuerpo, nuestro yo esencial o yo purificado sigue existiendo. Como si nuestra alma tuviera un mapa, esta parte nuestra parece cruzar el umbral de la muerte sin alterarse, conectada al sí mismo. La gran pregunta sigue siendo: ¿qué es lo que realmente se conserva después de la muerte? La respuesta parece estar en despertar a una conciencia superior y universal. Somos seres que estamos aquí para alcanzar nuevos niveles de entendimiento, a través de sufrimientos, desafíos y dilemas que nos llevan a integrar las dualidades dentro de nosotros mismos. Es imposible comprender nuestra verdad interior sin pasar por el proceso de transformación, sin integrar el dolor en nuestro camino. Cada pequeño paso que damos hacia nuestro propio crecimiento interno genera un impacto de transformación que se expande más allá de nosotros mismos, alcanzando dimensiones colectivas e incluso universales. Al emprender un camino de autoconocimiento, de reconciliación con nuestras sombras y luces internas, no solo cambiamos nuestro destino individual, sino que también influimos en el todo, en la humanidad. Al final, cada cambio interno se refleja en el cosmos, modificando el flujo de la energía colectiva. Nuestro mayor reto parece ser adentrarnos en estas profundidades y llegar al punto donde trascendemos nuestra forma actual, abrazamos la luz que nunca deja de brillar y al mismo tiempo desentrañamos el misterio que se esconde más allá. Un hombre que fue declarado clínicamente muerto durante 23 minutos describió una experiencia que transformó por completo su percepción de la existencia. Me veía moviéndome a una velocidad sorprendente hacia una red brillante que vibraba con una energía fría y singular en los puntos donde sus hilos radiantes se cruzaban. Esa red, que parecía un tejido intrincado, despertó en mí el deseo de no atravesarla. Por un instante, mi velocidad pareció disminuir, pero de repente ya estaba dentro de ese entramado. Al tocar sus hilos, la luz parpadeante aumentó de intensidad hasta consumirme y al mismo tiempo transformarme. No sentí dolor en absoluto. La sensación era neutra, ni agradable ni desagradable, pero me llenó por completo. A partir de ese momento, todo cambió. Una transformación imposible de describir con precisión. Era como si una máquina transformadora de energía me hubiera transportado a una existencia sin forma, más allá del tiempo y el espacio. No estaba en otro lugar, las dimensiones espaciales habían desaparecido, sino en un nuevo estado del ser. Johann Christoph Hampe, To Die is Gain, The Experience of One's Own Death. Este relato muestra cómo, al cruzar ciertos umbrales de frecuencia, las funciones psíquicas que nos permiten percibir el tiempo y el espacio parecen desvanecerse. Jung enfatizaba que una parte de nuestra psique no está limitada por esas categorías. En sus propias palabras, en las capas más profundas de la psique, que llamamos inconsciente, existen elementos que ponen en duda las categorías indispensables de nuestro mundo consciente, como el tiempo y el espacio. La existencia de la telepatía en el tiempo y el espacio solo es negada por los ignorantes. Es evidente que la percepción sin tiempo ni espacio es posible precisamente porque la psique que percibe está constituida de la misma manera. La atemporalidad y la ausencia de espacio deben ser, por lo tanto, inherentes a su naturaleza, lo que nos permite cuestionar la exclusividad de la temporalidad del alma. Está claro que lo atemporal y lo que no tiene espacio jamás podrán ser comprendidos por nuestra inteligencia, por lo que debemos conformarnos con un concepto límite. Sin embargo, sabemos que existe una puerta hacia un orden de cosas completamente
diferente a la que encontramos en nuestro mundo empírico de la conciencia. C.G. Jung, Letters Volume 1 en el ámbito de la teología. El cristiano Ladislaus Boros, en su libro The Mystery of Death, Awakening to Eternal Life, propone la hipótesis de la decisión final. Según esta idea, cada persona, en el momento exacto de su muerte, debe tomar una decisión definitiva, estar a favor o en contra de Dios. Esta elección no es pasajera, sino que se convierte en un estado eterno. Rechazar el amor divino lleva al infierno, mientras que aceptarlo abre las puertas del cielo. En otras palabras, la muerte se convierte en un día de juicio, pero es la propia persona quien se juzga a sí misma. Contrastando con esta visión, la simbología alquímica sugiere que en el instante final, los opuestos se reconcilian y se unen de manera inseparable. Esto refleja la idea de que el inconsciente prepara a la conciencia para una transformación profunda, no para un final absoluto, sino para la continuidad del proceso vital de una manera que trasciende nuestra comprensión cotidiana. Todos los sueños de personas que están cerca de la muerte sugieren que el inconsciente no nos prepara para un término definitivo, sino para una metamorfosis profunda y para la continuidad de la vida. Una continuidad que, aunque inimaginable para nuestra mente consciente, es real y significativa. El trabajo de Marie-Louise von Franz plantea antiguas preguntas y abre nuevas cuestiones. ¿Es la vida después de la muerte solo un periodo transitorio o se extiende por más tiempo? ¿Qué significa realmente existir más allá del tiempo? ¿Los muertos pueden interactuar entre sí? ¿Hay indicios de la reencarnación? Y así sucesivamente. A partir de los sueños de muerte que recopiló, von Franz concluyó que estos apuntan a la permanencia de algo de nuestra individualidad, incluso después de la muerte física. Durante nuestras vidas, desarrollamos un sentido de identidad individual, que de alguna manera parece persistir tras la muerte, aunque no sabemos por cuánto tiempo. Lo que sí sabemos es que el cuerpo físico se destruye y que el yo cotidiano, aquel que se preocupa por asuntos superficiales y cuestiones externas, desaparece con la muerte. Sin embargo, hay un yo esencial o un yo purificado que permanece, algo eterno que es idéntico al self. La realización consciente es el gran misterio y el verdadero sentido de la vida. Estamos aquí en la Tierra para volvernos más conscientes, para alcanzar niveles superiores de conciencia a través de la experiencia del sufrimiento y la dualidad. Lo que parece perdurar es toda aquella gran comprensión que nos iluminó y que seguirá existiendo después de nuestra partida, contribuyendo al bienestar común de la humanidad. Parece haber una indivisibilidad en el universo psicofísico, de modo que cada pequeño paso que damos hacia la conciencia tiene un efecto en el todo. Cuando alguien resuelve internamente sus conflictos de manera profunda e invisible, esa transformación resuena en todo el universo, y esa es, en esencia, nuestra misión. Podemos reflexionar sobre cómo estas experiencias cercanas a la muerte, los sueños y las visiones que nos hablan de la transición entre la vida y el más allá, nos invitan a mirar la existencia de manera integral. Cada cambio interno, cada decisión consciente de enfrentar nuestros desafíos y aceptar nuestras sombras, no solo enriquece nuestro camino personal, sino que también aporta a una transformación colectiva. Así, la búsqueda de la iluminación y el autoconocimiento se convierte en un legado que trasciende el tiempo y el espacio, conectándonos con una realidad más grande y eterna. Al abrazar este proceso de autotransformación, nos damos cuenta de que nuestro papel va mucho más allá de nuestra propia existencia. Somos parte de un universo en constante evolución, donde cada paso hacia la conciencia resuena como un faro de esperanza y renovación para toda la humanidad.